Hola, ¿cómo estáis? Estoy muy feliz de estar aquí otra vez con vosotros. Soy Mónica Porto y este es el podcast de Más Espiritual. Hoy vamos a hablar sobre el secreto de sanar. He hecho un reel sobre esto muy pequeñito, pero me apetece muchísimo ampliarlo un poco más. Evidentemente, el proceso de sanar, el secreto de sanar, el proceso de sanar es muchísimo más profundo, pero bueno, quiero daros unas pinceladas. Yo hago mucha sanación a través del Theta Healing y otras técnicas, pero al final hay que entender muy bien cómo funciona el cerebro para luego ir a la parte del alma. Creo que ese es el gran secreto de sanar, conocer cómo funcionamos a nivel cerebral, cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestra forma de pensar, nuestra forma de operar y luego unirlo con nuestra parte espiritual. Esto es importante, las dos cosas nos van a ayudar muchísimo, porque si no entendemos las dos cosas y sobre todo la parte espiritual hay que sentirla, evidentemente hay que trascenderla. La de conocer es la parte de la neurociencia, pero la parte espiritual hay que sentirla. Es que es 1 más 1, ¿eh? Son las dos cosas unidas, son las que nos van a ayudar a entender cómo sanamos nuestro interior. Entonces, lo primero que os tengo que comentar, una pincelada a nivel de neurociencia y luego ya vamos a la parte más espiritual. A nivel de neurociencia, cuando hay un impacto, cuando somos pequeños, y yo siempre hablo de que los impactos más fuertes a nivel del cerebro, a nivel de nuestra psique, siempre suelen suceder en los niños, porque no tenemos esa conciencia para trascender las situaciones. Entonces no podemos mirar con una mirada mucho más 360, una mirada mucho más álmica, por lo tanto los impactos cerebrales son mucho más fuertes y se nos queda esa protección instaurada. Entonces, cuando ocurre cualquier situación que como adultos podríamos entenderla y comprenderla, en la época infantil no la comprendemos. Y os voy a poner un ejemplo muy chiquitito. Un niño o una niña que no ha sido reforzada o reforzado cada vez que ha intentado dar amor a sus padres o cada vez que ha hecho una acción, pues cuando no se hace una acción y no ha estado positivada o reforzada o simplemente no se ha valorado por el motivo que sea, ¿no?, de los padres, lo que siente ese niño es un impacto cerebral porque no se siente amado, ¿no?, y siente un rechazo por parte de sus padres. Entonces lo que ha aprendido y su aprendizaje, su cerebro se queda con el aprendizaje es: si yo soy yo mismo o yo misma, no me quieren, tengo que destacar para conseguir el amor de los demás. Segundo mensaje. Fijaos qué impactantes son estos dos mensajes, porque el cerebro automáticamente ya está creando una protección, una red neuronal, un programita para: cuidado, si yo soy yo mismo no me van a querer, y segundo, tengo que destacar para que me quieran. Entonces luego, si esto no se trabaja, este niño o esta niña se convierte en un adulto que por un lado no puede dar el amor desde sí mismo porque siente que es un fracaso. O sea, es decir, si ni puede dar el amor a una persona, no se quiere conocer, se construye una máscara porque no puede dar el amor, no se puede conocer y no puede ser auténtico. Entonces siempre va a tener una máscara egoica, ¿vale? Una máscara egoica, se va a construir un teatrillo, va a ser otra persona, pero en el fondo detrás no se conoce, no sabe quién es. Y todo por un reconocimiento social, porque, vamos al segundo mensaje, solo si soy el centro de atención me van a querer. Entonces esta persona va a buscar atención externa, por activa o por pasiva, va a buscar personas que le ensalcen, porque es una persona que no se conoce a sí mismo. Entonces es una persona que necesita que le ensalce para sentirse amado. Fijaos qué herida, como una herida o como un impacto
que a lo mejor esto nos pasa de adultos y evidentemente no le vamos a dar esa trascendencia ni esa importancia, pero en la época en la que somos más niños no tenemos las herramientas ni la comprensión para transpersonalizar ni el entendimiento y posiblemente no hemos tenido a los padres con consciencia para ello, ¿no? Para que nos lo expliquen o para que simplemente sean más atentos si no ocurriera esta situación. Pero si no entendemos cómo funciona nuestro cerebro y no entendemos a nivel neuronal cómo trabajamos y a nivel cuántico, pues nos es mucho más difícil sanar. Entonces, por un lado, necesitamos tener conciencia a este nivel para sanar, para entender cómo procesamos y para que cuando empecemos a sanar sepamos que cuando nos asalte nuestro ego, recordar que el ego siempre nos va a ayudar a proteger estos programas erróneos, y este es un programa erróneo, pues el ego está para protegernos. Pero si nosotros somos conscientes y entendemos cómo funciona el cerebro y ponemos cada punto sobre la I, o sea, es decir, ponemos a cada cosa en su sitio, entonces sabemos que no es más que una forma que tiene de protegerse el ego para no destruir esta red neuronal errónea que se ha creado. Entonces, la sanación parte desde sí, romper esa red neuronal, porque esa red neuronal no nos está dejando tener relaciones sanas, no nos está dejando tener el trabajo que deseamos, es decir, esa red neuronal que se ha generado cuando somos chiquitines no nos está dejando ser lo que ahora queremos ser. Fijaos qué importancia es el ir a romper esa red neuronal. Entonces, sí, la respuesta sería sí, hay que romperla. Sí, hay que ir hacia lo doloroso, hay que ir a abrir el cajón, hay que abrir debajo de la alfombra, hay que limpiar lo que haya debajo de la alfombra. Sí, es necesario. Entonces iríamos a la parte más álmica, ¿no? La parte del alma, porque esto es también muy importante en nosotros para sentir amor, y este es el secreto de lo que es la sanación. Para sentir amor, la forma en la que tenemos de destruir este programa defectuoso es generar amor. Y para generar amor, el primer paso, nos tenemos que perdonar. Y esta es la parte de nuestro alma que tenemos que tocar. ¿Qué es lo que tenemos que perdonar realmente? ¿Perdonar a la persona que nos hizo esto? No va por ahí, porque el perdonar a la persona que nos hizo esto es una consecuencia. Cuidado, es una consecuencia. Tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Perdonarnos a nosotros mismos y comprender quiénes éramos y los recursos y las herramientas que teníamos. Es decir, comprender que éramos unos niños o que éramos unos adolescentes o que éramos personas sin conciencia. Si no tenemos conciencia, si no estamos separados de la matriz, si no estamos mirando hacia nosotros, no tenemos las herramientas para hacer, para entender y para sentir. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es no culparnos, sino tenemos que perdonarnos. Sentir que en ese momento era lo que podíamos hacer, no había más. Para romper este circuito, este modelo nuevo de pensamiento que es simplemente sentir ese perdón, hay que hacerlo varias veces, porque hemos creado un circuito muy gordo, muy grande, muy grueso, muy fuerte durante mucho tiempo. Entonces tenemos que ser muy persistentes perdonándonos, comprendiendo. Y tenemos que hacer una labor muy introspectiva de ir recordando. La mente tiene formas de protegerse, y una muy buena es, digamos, que recortar los tiempos y alterarlos, y sobre todo las formas y las situaciones, y quedarse solo con lo que es necesario para perpetuar la forma de pensar errónea, ¿no? Para perpetuar. Esa es la parte, digamos, más poderosa nuestra, porque es la parte de intención clara
que es ir hacia el perdón de esa situación. Y eso significa valor. Vamos a tener que bajar nuestro ego, vamos a tener que romper la mente en ese sentido, no dejar que el miedo a mirar para nuestros adentros y a perdonarnos y a responsabilizarnos de esa pequeña parte, pero con amor, ¿vale? Con perdón. Vamos a dejar, tenemos que tener esa fuerza interior de decir, hey, esto lo tengo que mirar y esto lo tengo que perdonar. Cuando logremos hacer esto, el amor, que es la fuerza más grande que existe, es interdimensional y es la más potente, es capaz de reparar heridas en el pasado. Fijaos, en el pasado, en el presente, y te va a reparar heridas para el futuro. Cuando seamos capaces de hacer eso, entonces romperemos esa estructura mental, ese programa, y ahí es cuando podemos empezar a generar un nuevo programa sobre esa situación en concreto. Entonces, cuando vayamos, por eso es el viaje del niño interior, ¿no? Este es el viaje del niño interior en este caso. Cuando podamos ir a ver a ese niño y ser conscientes de que ese niño no tenía ninguna herramienta y que no podía hacer más, vivió lo que vivió para poder sanar esto, verlo con esa dimensión, es entonces cuando podremos avanzar, es entonces cuando podemos sanar. Y nosotros, en consecuencia, al perdonarnos a nosotros, vamos a perdonar, pero en el sentido, fijaos, de entender que también las otras personas estaban en esa situación de incompetencia, es decir, una situación inconsciente. Entonces esas personas no podían, digamos, que darte la formación o darte el amor o darte el cariño, porque tampoco se lo estaban dando a ellos ni a sí mismos. Entonces una consecuencia de perdonarte es amarte, y ahí es donde estamos conectando con nuestra esencia y nos estamos dando una oportunidad nueva, y sobre todo nos estamos dando flexibilidad, equilibrio y flexibilidad. Comprender quiénes somos y lo que fuimos en el pasado y de dónde venimos nos hace entender el por qué somos quienes somos ahora. El perdonarnos nos da flexibilidad y entendimiento para no autoexigirnos de una forma reiterada. Y también nos ayuda a estar conectados con nosotros y a empezar a generar esa abundancia desde nosotros mismos y no necesitar esa gratificación externa o ese reconocimiento externo para llenar el vacío de nuestra vida interna. Fijaos qué importante es y qué herramienta más brutal es la del perdón. Pero es un perdón hacia nosotros mismos desde esa parte transformadora, es decir, hay que tener la valentía. Aquí lo fundamental y lo que va a hacer un antes y un después es que seas suficientemente valiente como para ir hacia adentro para perdonarte y mirar lo feo, lo que no pudiste ver. Si eres honesto, honesta, coherente contigo y eres valiente, porque lo eres, porque si me estás escuchando es porque tú eres capaz, igual que yo lo he hecho. Pasas ese momento, empiezas a perdonarte una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, aunque tengas que ver 50.000 aristas, porque saldrán 50.000 formas diferentes, 50.000 justificaciones, 50.000 acusaciones, 50.000 culpas, pero una y otra vez darte sentido, darte entendimiento, darte paz, darte comprensión, hará que tú vuelvas al equilibrio y que se genere un amor hacia ti y una flexibilidad, que eso es lo que va a hacer que tú trasciendas y sanes. Eso es sanación. Una vez que tú hagas esto, y que ya os digo que es una consecuencia, la sensación y el perdón hacia las otras personas, una vez que tú sanes esto, no dudes que también tendrás una sanación exterior a nivel de tu cuerpo, de tus chakras, de tu cuerpo energético y de tu cuerpo físico,
porque simplemente vas a estar más alineado y vas a estar creando energía más superior, ¿no? Esto es un salto cuántico y elevarías la vibración. Y además vas a sentir una paz y una fuerza interior y una seguridad en ti mismo. Y esto es el principio, este es el viaje del héroe, ¿no? Es como un orgullo de por haber, es como un logro, uno de los múltiples y maravillosos logros que hay en todo tu camino, ¿no? Pero el hecho de poder sanar es el principio, es como entender el proceso de sanación interna. Esto es como el principio de tu carrera de obstáculos. Ahora ya sabes cómo hacerlo por ti mismo. Ahora ya sabes cómo darte la oportunidad de crear una nueva persona. Una persona que es más fiel a quien eres tú ahora mismo y no a otras cosas o el Matrix, ¿no? La Matrix, sino fiel a ti, a quien tú quieres. Pero para eso hay que conocerse y esto es el camino de conocerse. Así que bueno, yo creo que con esto este audio podcast estaría completo y aquí os he dado unas súper herramientas poderosas y sobre todo claridad. Es muy importante entenderse a nivel de neuronal, a nivel de programación mental, a nivel de consciencia y luego una visión de cuántica para que sepamos, y sobre todo una visión álmica, para que sepamos cómo también hay que sentir y cómo hay que ir hacia el camino del perdón y del amor para trascender, soltar y sanar. Nada más, mucha luz, un abrazo muy grande y nos vemos en la próxima.